Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con la UJAT. Yo soy Kena Isidro. Estamos felices de una vez más tenerlos con nosotros para presentarles el programa titulado La Poesía Tabasqueña de José María Bastar Sasso. La literatura mexicana, en más de una de sus obras y autores, toma matices de nuestra idiosincrasia cultural y regional, la cual interviene en los escenarios y contextos descritos a través de la pluma de diferentes escritores. Entre ellos podemos citar a José María Bastar Sasso, poeta y periodista tabasqueño, que a través de sus letras nos conmueve con una fotografía del Tabasco de antaño, aquel de nuestras añoranzas, con lo cual nos permite tener presente el carácter de nuestro pueblo, alegre, pintoresco y muy ocurrente. José María Bastar Sasso nos regala en su poesía retratos del alma y exquisitas obras de arte como la poesía Mi Musa, la cual sirvió de inspiración para que el entonces gobernador Leandro Rovirosa Aguade mandara construir la famosísima escultura de La Choca, ícono de nuestra ciudad y que hoy en día adorna uno de los parques más concurridos por las familias tabasqueñas en la zona de Tabasco 2000. Este poeta tabasqueño también es autor de dos zapateados, La Flor del Maíz y El Platanero. También se recuerdan composiciones como Amor Frontereño, El Chorote, Sobre la Arena, El Palomo, El Retablo y La Balada de la Sierra. José María Bastar Sasso fue contemporáneo a Carlos Pellicer Cámara y formó parte de la época del florecimiento de la literatura tabasqueña. Desde muy joven se abrió paso en el periodismo bajo la tutela de Félix Fulgencio Pallavicini, director de El Universal, quien le asignó la corresponsalía en el norte de la República. En Tabasco fundó periódicos y revistas. También fundó su propia publicación llamada El Censor, la cual editó durante más de 20 años. Además, se desempeñó como director de la Biblioteca del Estado durante 13 años, de 1970 a 1983. Un dato importante de este poeta tabasqueño es que se encargó de gestionar la reanudación de la Feria Tabasco. Adentrémonos a la vida y obra de José María Bastar Sasso, quien a través de sus letras nos remembra el regionalismo del pueblo tabasqueño. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Kena. Bienvenidos a Emergiendo desde las Palabras. Yo soy Verónica Hernández García y me acompaña Marian Cristina. Es un gusto tenerlos con nosotros en este programa tan especial. Gracias por acompañarnos durante la siguiente hora de Emergiendo desde las Palabras. El día de hoy estamos muy emocionados por presentarles nuestro capítulo llamado La Poesía Tabasqueña de José María Bastar Sasso. Estimados televidentes, hoy dedicamos este programa al poeta José María Bastar Sasso, uno de los principales exponentes de la poesía tabasqueña a través de su obra literaria. Para conocer a fondo este tema, tenemos como invitados a personajes de lujo. Ellos son los hijos del poeta y quiero presentarles al doctor Lisímaco Bastar Mérito, y también está aquí el escritor Ferdusi Bastar Mérito, que pues el día de hoy se han dado cita para hablarnos acerca de todo lo que vamos a estar reflexionando y revisando de la obra de este maravilloso poeta de nuestro querido Tabasco. Gracias por acompañarnos, y antes de iniciar queremos preguntarle a nuestros invitados, además de agradecerles el honor de su presencia,
es preguntarles acerca de los proyectos actuales. Antes de que empecemos a hablar un poco de la vida y obra de su señor padre, quisiera que por favor el escritor Ferdusi nos comenzara diciendo qué proyectos tiene en la actualidad. Sabemos que es autor de un libro titulado Tertulias de Café, ¿es correcto? Muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, en nuestra querida y amada universidad. Claro que sí, pues también para nosotros es un gusto recibirle, y tenemos también aquí al doctor Lisímaco, que es un, bueno, ya por 49 años ha sido o fue docente de, pues de la DACEA, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poquito sobre su trayectoria y sobre sus proyectos actuales? Porque sabemos que también es autor de obras académicas como la que vemos aquí, de los términos administrativos, ¿verdad? Adelante. Pues darle mi agradecimiento a ustedes y a todos por tratar el tema de mi padre, que para mí es el ícono de la cultura. Yo soy universitario desde 1960, porque en ese tiempo la única secundaria que había en Villahermosa era de la UJAT, lo que es hoy la Concha Linares. Sí. Y ahí estudié secundaria, preparatoria, que también en ese tiempo era de la UJAT, y la licenciatura en Contaduría Pública, y me dediqué a la docencia, que es el área de trabajo donde he tenido las mejores satisfacciones de desempeño laboral durante 49 años. En febrero del año pasado me jubilé ya por cuestiones físicas siempre he tenido 2 trabajos y ahora nada más tengo uno. Qué interesante, doctor. Doctor, ¿dónde está laborando actualmente? En la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Tengo 25 años ahí trabajando. Toda una trayectoria. Totalmente productiva. Bueno, nos impresiona muchísimo. ¿Algún documento, alguna obra que esté en el tintero en estos momentos? Estoy por terminar un libro que se va a titular Referencias para la Educación en Tabasco, que tengo una parte dedicada a la cuestión histórica de la educación, y le agrego como anexo una investigación que realicé en el doctorado de educación, que es la educación basada en valores, para apoyar a los que se quieran dedicar a la docencia. Bastante interesante. Aquí el escritor Ferdusi tenemos entendido que también sigue trabajando, ¿verdad? Sigue escribiendo, sigue teniendo proyectos. Escribo casi diario en algunos diarios aquí de la ciudad. ¿En cuál me publican mis artículos? Soy jubilado, sí, de Teléfonos de México, y fui dirigente empresarial, fui presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco. Sí. Actualmente pues me dedico más que solamente a escribir artículos diarios y a convivir con mis amigos, ¿verdad? Y sí quiero yo agradecerles mucho a nuestra querida, nuestra amada Universidad Juárez, que tanto queremos los tabasqueños, y que tanto bien hace al Estado formando los profesionales que requiere el desarrollo de Tabasco, este programa, ¿verdad? Muchas gracias a nuestro querido amigo, el señor Padilla, que tanto aprecio le tenemos. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, en este caso vamos ya a adentrarnos, después de hablar un poquito acerca de los proyectos personales, nos vamos a adentrar al tema del día de hoy, que es el tema del poeta tabasqueño José María Bastarzazo. Y bueno, él plasma en su obra el regionalismo tabasqueño, como lo expresa en su famosa poesía Mi Musa, la cual sirvió de inspiración al entonces gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Aguade, para que mandara a esculpir la icónica escultura de la auténtica choca, la cual es posible admirar en las instalaciones, ¿verdad, Marian?, del parque que lleva su nombre en la actual zona de Tabasco 2000 de nuestra ciudad de Villahermosa. Y en base a esta escultura, en la base de esta escultura, labrada está precisamente la letra de la poesía Mi Musa,
y quisiera que nos pudieran platicar de qué trata esta poesía Mi Musa. Vemos también que comienza haciendo referencia al chintul, ¿no? En ese verso que dice, mi musa será una choca de ojazos pardos como el chintul. ¿Qué es el chintul? A ver, platíquenos, por favor. Queremos saber y que nuestra audiencia también lo sepa. El chintul es una planta de aquí de Tabasco, es un bejuquito y tiene una raíz muy olorosa, que es parda precisamente, que es muy olorosa y que los tabasqueños antiguamente acostumbrábamos esa raíz meterla en los roperos, en los cajones de ropa para perfumar la ropa. Interesante. Muy bien. ¿Algo más que nos pueda agregar acerca de esta icónica poesía y de la escultura que da vida? Pues afortunadamente de tantas obras que dejó don Leandro Rovirosa, el monumento a la choca ha sobrevivido, porque lo esculpió Juan Lombardo, que lo trajo don Leandro, y también esculpió, realizó una obra del Despertar de Villahermosa, que estaba en el patio del Palacio Municipal, que por la negligencia o perversidad de muchos presidentes municipales dejaron que se corroyera y se desbaratara. Otro crimen a la cultura fue el monumento a la bandera que hizo don Leandro también, una mano muy vigorosa con una hasta bandera que estaba en las gaviotas, y que por hacer el paso a desnivel ahí el puente a Plaza de Armas, lo desbarataron y se robaron los materiales para venderlos. Una vergüenza, y que ninguno de los cultureros que tenemos abrió una boca para decir nada, ni del Despertar de Villahermosa, ni del monumento a la bandera, que es obra de un autor tabasqueño. Interesante. Entonces, afortunadamente la choca sobrevive y la presenta Juan Lombardo en la inauguración que se dio con don Leandro. Invitó a mi padre, me tocó acompañarlo. Estaba Chucho Civilla y muchas gentes de esa época. Y don Leandro quiso que mi padre declamara el poema, pero no aceptó mi viejo, y don Leandro leyó el poema. Y la explicación de Juan Lombardo que dio en ese momento, de que representaba a la mujer tabasqueña como la describe el poema, y estaba sentada sobre un jaguar bicéfalo con la doble visión olmeca del pasado y el futuro, y con todos los elementos, compás y todo que le da toda la apertura a la vida moderna de la mujer, que afortunadamente ahora hasta vamos a tener presidenta. Claro, sí, y sin duda que este parque, ¿verdad, Marian? Es de los más pues concurridos por la ciudadanía tabasqueña, y que pues es bastante interesante que pueda conservarse allí algo como este vestigio de la escultura de la choca. Sí, y el poema que también que invitamos a todo el público que lo lea, porque está muy bonito, que exalta precisamente estos atributos de la mujer tabasqueña. Continuando con la entrevista, sabemos que el contexto cultural y social constituye pues algo muy importante para los autores a lo largo de la historia. ¿Qué aspectos regionales de la época se ven reflejados en la obra poética de José María Bastar Sazo? Mi padre nos heredó a todos los ciudadanos y a sus hijos el inmenso amor que tenía a esta tierra, a la que cantó con talento inigualable, ¿verdad? Pero fue un hombre que transitó por todos los caminos del intelecto. Hizo su primer libro, es un libro exclusivamente de sonetos, que es la forma más difícil de versificar que hay, ¿verdad? Y todos sus sonetos son clásicos y son perfectos. Este libro fue premiado en España. No sé que haya otro escritor tabasqueño que tenga un premio en España, ¿verdad? Pero este libro fue premiado en España, el libro Estival, su primer libro de sonetos, ¿verdad? Pero escribió poesía regional tabasqueña, por la que es más conocido, pero tiene poesía revolucionaria, mucha poesía revolucionaria, tiene poesía filosófica, porque dentro de ellos un
poema Razón de Dios, que es un poema largo, muy profundo, pero como les digo, transitó por todos los caminos del intelecto. Él escribió ensayos, escribió cuentos, escribió teatro, tiene obras teatrales, escribió un importante trabajo histórico, una historia de Tabasco, ¿verdad? De manera que nos dejó una obra muy importante, un acervo muy importante para la cultura de Tabasco. Durante su estancia como director de difusión cultural, que es el antecedente, porque antes habían direcciones, no habían secretarías, sí. Es el antecedente de la Secretaría de Cultura, propiamente digo. Durante esa estancia él reeditó la historia completada con importantes anexos de historia de Tabasco de Kitty Sainz, hizo el atlas geográfico de Tabasco, y hay cosas trascendentes. Por ejemplo, adquirió el predio que está en el Parque Tabasco para que su amigo Carlos Pellicer instalara el Museo La Venta. Qué interesante. Él, como director de difusión cultural, adquirió para el gobierno ese predio para que el poeta Carlos Pellicer instalara ahí el parque Museo de la Venta, ¿verdad? Que es un parque importantísimo, internacional. Claro, icónico. Para Tabasco, ¿verdad? Hizo muchas obras en ese sentido. Es un hombre que nos dejó su carácter, su honestidad inmaculada, y su amor entrañable a esta tierra, ¿verdad? A la que cantó con talento inigualable. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más nos podría agregar, doctor Lisímaco? Pues siendo director de difusión cultural, también se promovió un simulacro de las batallas que se dieron aquí con los francotraidores, cuando intentaron poner un imperio, y el personal del ejército se disfrazaba de chinacos y otro de francotraidores, y hacían el simulacro de las batallas. Y era muy curioso el fervor de los paisanos, que se le iban con palo a los que estaban disfrazados de invasores. 2 años se dio el simulacro y fue un éxito muy grande con toda la población. Claro, una manera muy lúdica de poder representar pues ese acontecimiento tan heroico, sí. ¿no? Continuando, sabemos que su padre también se desempeñó como periodista en el diario El Universal. Tiempo después recibió el Premio Estatal de Periodismo. Háblanos un poco sobre esa trayectoria de su padre en el periodismo. Sí, él se inició en el gran diario de México, que era El Universal. Era el diario más importante en tiempos de la Revolución, y lo dirigía un gran tabasqueño que es Félix Fulgencio Palavicini. Fue corresponsal en el noroeste de la República de este diario, y ahí publicó sus primeros poemas en el diario El Universal. Él ingresó a este periódico con otros poetas, con Manuel Antonio Romero, entró que fue después gobernador de Tabasco, y periodista de muy grata memoria para mí, don Manuel Antonio. Regino Hernández Yergo, un gran periodista tabasqueño también, que entrevistó a Villa, ingresó al Universal junto con mi padre, y otros poetas que entraron en aquella época y que hicieron historia en el gran diario de México, que era El Universal, ¿verdad? Así es. Hay una anécdota de aquel entonces, porque Palavicini era un hombre muy enérgico, y en una ocasión en la redacción del Gran Diario de México le preguntó, delante de las otras personas, le preguntó a mi padre, que era autodidacto. Él no estudió en ninguna escuela, en ninguna universidad, él se autoeducó, pues,
y tenía una cultura envidiable. Le preguntó Bastar Sasso, dice, ¿en qué universidad estudió usted? Y mi padre le contestó, en la Universidad de Blanquillo, ingeniero. El Blanquillo es una ribera del municipio de Teapa, donde hay el arroyo del Blanquillo. Palavicini se rió y se dio la vuelta y se fue. Y todo el mundo se quedó asombrado. ¿Cómo es posible que este hombre le conteste eso al ingeniero? Y si el ingeniero no le diga nada. Es una de las muchas anécdotas de mi padre. Palavicini, como teapaneco, conocía la ribera del Blanquillo, que era donde estaba la finca de mis abuelos. Ya. Entonces ahí fue donde mi papá consiguió libros y él se preparó autodidacta. Claro, y que eso no es ajeno, perdón, a la época, ¿no? Porque inicialmente la educación era en casa, ¿no? Sí. En siglos anteriores, pues así era, ¿no? Las personas se educaban en casa, ¿no? Así que, bueno, no estaba tan lejano a la realidad. Sí, correcto. Él también participó en otros diarios, nos comentaban que hacía una publicación semanal. No sé si nos puedan platicar un poco de eso. El Censor, periódico de su autoría, ¿no? Que más duró él como manejándolo y que en la última etapa, en los años 60, yo colaboré con él. Fue la última etapa del periódico y era un periódico de mucha garra. Fue muy respetado mi padre por lo intenso de su pluma y su carácter revolucionario, que trataba todo en una forma directa y magistralmente dominando el idioma. Por supuesto. Pero sí, si ustedes ven en los archivos del Censor, es un periódico muy sui generis, que no es como los periódicos de ahora, digo. Claro. El Censor era un periódico que redactaba propiamente mi padre nada más, ¿verdad? Tenía una columna de crítica fuerte que era Censura Criolla, pero en todos los números había un epigrama. El epigrama es un verso con una cita crítica, pero una crítica venenosa, o las pimientas de la tierra. También en cada número había una charada. La charada es un verso que esconde una palabra. Una charada famosa, voy a tratar de recordarla. Sí. En pos de ti van mil todos por la acera. La palabra escondida es tipos. En segunda de primera van mil todos por la acera. Segunda de la palabra escondida es tipos. La segunda es pos. De primera de ti. ¿Sí me explico? Sí. En pos de ti van mil todos, van mil tipos por la acera. Es un verso que esconde una palabra. Sí. Y en cada número había un concurso y un premio para la persona que primero resolviera la charada del número anterior. Entonces, estas cosas no las hay ahora. Claro. Y los epigramas que sacan a veces los periódicos no son epigramas, son versitos que no tienen mayor malicia, mayor ironía, ¿verdad? Capitán de chocolate con arrestos de caudillos, Sosavera, que era sastre, fue presidente del PRI. Lo terminaba diciendo el epigrama, lo mismo le corta el traje que le hace una chaqueta. El doble, claro. doble, la malicia, pues. Claro, ese es el epigrama. Sí. El epigrama que no tiene la ironía fuerte no es epigrama. Hay uno que tiene bastante ironía, que tiene el libro, dice, don Rosendo era pintor y una viuda cierto día le pidió una alegoría que plasmara su dolor. Don Rosendo hizo el trabajo con la intención más sana, dibujando una campana sin badajo. Wow. Lleva mucho
Sí, sí. Claro, totalmente un genio de la pluma. Tantas ocurrencias y de una manera artística. Había artículos de fondo también que él los firmaba como Lisima Comarón. Sí. Y las siluetas mentales, que eran entrevistas que pintaban una persona. ¿Cuál es su libro preferido, su color preferido, su libro de cabecera? En fin, era un interrogatorio grande para definir a una persona, ¿verdad? ¿Cuál es su contextura, su pensamiento? Eran las siluetas mentales, que eran entrevistas que hacía también él. Muy interesante. Todo eso salían casi todos los números del duda. Censor, de manera que era un periódico muy especial, muy diferente a los periódicos de ahora. No, pues. definitivamente Sí. muy elaborado, lleno de ingenio, lleno de ocurrencias y lleno del toque, ¿no?, del regionalismo tabasqueño. Por eso lo reconocemos el día de hoy como uno de los principales exponentes de la poesía tabasqueña, y pues invitamos a las nuevas generaciones para que no se pierdan pues la vida y obra de José María Bastarzazo. Mucho que decirnos de lo que es la historia de Tabasco, de lo que es la idiosincrasia de este pueblo. Marian, tú como nueva generación, ¿qué te parece esta obra de José María Bastarzazo y lo que estamos platicando aquí? Pues a mí me parece muy interesante. Ahorita que le estuve investigando para precisamente el programa, pues me pareció que es una persona que tiene una crítica social muy amplia y también realiza sus descripciones de manera muy detallada. Ok, bueno, pues estamos bastante emocionados con esta plática acerca de la vida y obra de José María Bastarzazo. Sin embargo, ha llegado el momento de irnos a unos promocionales, así que regresamos en unos momentos más aquí en Emergiendo desde las Palabras. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 99 31 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Volviendo a nuestro programa, en este segmento continuaremos conversando con nuestros invitados. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook de la Escuela de Escritores José Gorostiza. Vamos a continuar platicando más sobre el trabajo, la obra de José María Bastarzazo, y en esta ocasión vamos a tocar el tema del Atlas del Estado de Tabasco, el Atlas geográfico, que tenemos entendido que él estuvo a cargo de una primera edición, ¿verdad? ¿Nos puede platicar un poquito más sobre esto? ¿El Atlas geográfico? ¿De qué, perdón? Del Atlas. El Atlas geográfico fue un atlas que se hizo del Estado y de todos los municipios con mucho detalle. Y se hizo la edición del Atlas geográfico de Tabasco en aquella época en el gobierno del general Miguel Orrico, en el que él fungió como director cultural, aparte de la edición de la historia de Tabasco, agregada con importantes anexos y otros libros que se editaron en aquel entonces, ¿verdad? Y en aquel entonces también
se logró reiniciar las ferias de Tabasco, pero no como las tenemos ahora, sino como ferias de desarrollo, ¿verdad? En aquellas ferias había el concurso de zapateos, la mejor pareja de zapateos pues, de todos los municipios. Sí. Había los concursos de marimba, se premiaba el mejor toro, la persona que traía la yuca más grande, el agricultor que traía la mazorca de cacao más grande. Era feria del desarrollo, ¿verdad? Desgraciadamente las últimas ferias han terminado en exposiciones fotográficas de los presidentes municipales, ¿verdad? Pero el sentido del concurso para el desarrollo, para el mejor agricultor, para el mejor productor, se ha perdido. Había el concurso del niño sano. Ah, mira. El niño sano, mi sobrino, el doctor Juan Rodríguez, salió premiado como niño sano porque salió un niño muy hermoso y muy sano, ¿verdad? Entonces, de los niños que nacían en esas fechas, se hacía el concurso, cuál era el niño más sano y mejor desarrollado, más fuerte que había. Era feria del desarrollo, pues. No es la feria de paseo, de diversión en la que lo que tenemos son exposiciones fotográficas de claro. los municipios. Doctor Lisímaco. No tenía el reinicio de las ferias, mi papá tomó el espíritu de las ferias garridistas, no tenía la intención mercantil, el comercio, la explotación. Ahí a los que iban a poner sus puestos en la feria, lo que es hoy el Parque Tabasco, no se les cobraba piso, pero tenían la obligación de dar precios baratos y de muy buena calidad. Y ahorita es un mercantilismo y un alcoholismo terrible, ¿no? Entonces en esa se buscó la esencia de las ferias de don Tomás Garrido y ahí se reiniciaron. Y en las ferias que él manejó no se cobró el piso a los expositores, y sí era con la intención del desarrollo. Claro, fomentar el desarrollo pues económico, agrícola, los diferentes sectores, sí, ¿no? Económicos, sobre todo el sector primario que es agricultura, ganadería, pesca, ¿no? Y en el parque original de las ferias garridistas se hizo el reinicio y en un mapa inverso, considerando la laguna como el mar, se hizo la ubicación de los municipios. Y en cada stand municipal había música, se bailaba, estaban los productos y fue un éxito porque fue un reencuentro de la población tabasqueña sin el alcoholismo que desgraciadamente ha caído. Predomina. Toda la razón y yo creo que pues es de resaltar, ¿no? Esa feria de antaño que seguramente hemos escuchado a nuestros abuelos remembrar, ¿no? Lo bonito de los bailes. Yo todavía he escuchado personas, ¿no? Que lo remembran, que lo reconocen. Y el parque después Rovirosa hizo un parque muy bonito, el Parque La Choca, y entonces era un mapa del estado con había corrientes de agua que en los lugares donde se ubicaría el río y las carreteras eran los caminos, entonces tuvo mucho significado en la época de Rovirosa. Posteriormente el licenciado Madrazo creó lo que es el Parque Tabasco, pero muy agringado, ¿no? Como un Epcot Center con un lago artificial y es otra cosa que se perdió la esencia de que cada municipio tenía su stand y se podía bailar, se podía ver a las muchachas de los municipios, había filtreo, y cuando le tocaba la cultural, repartían los productos del municipio y había un reencuentro de toda la población del estado, que desgraciadamente con las naves que tenemos ahora en el Parque Tabasco, pues no se puede lograr lo que se tenía antes. Claro, ya no es lo mismo. Y continuando con esta interesante charla, sabemos que su padre también escribió algunas composiciones que forman parte del acervo musical tabasqueño, entre las que se encuentran pues varias como la del Platanero,
No sé si nos puedan hablar un poco sobre estas canciones. Pues mi padre convivió mucho con los bohemios de su época, entonces había compositores que le ponían música a poemas de él y él a veces escribía poemas para alguna composición musical de los músicos de su época, hubo una integración y pues el zapatero, la flor del maíz y el platanero son muy conocidos, el platanero por Teapa y la flor del maíz fue una feria que se realizó en Emiliano Zapata, regional, sobre el maíz, y hubo embajadoras de la región, y era Tenosique, Zapata, Balancán y Jonuta, y ganó la de Zapata. Y la flor de Zapata que ganó la feria se llamaba María Nieves Barrientos Palma. Y luego tuvo 7 hijos y la chocada ya no le decía María Nieves, sino le decía Blancanieves. Qué coincidencia tan graciosa. Y a propósito de cosas graciosas, también tenemos entendido, bueno, ya lo veíamos en la introducción, sí, que pues su padre, José María Bastarzazo, fue contemporáneo de Carlos Pellicer Cámara, de hecho se conocían. Hay por ahí alguna anécdota, ¿verdad?, de su interacción. ¿Nos puede compartir, por favor? Sí, estando yo muy chico, lo recuerdo a don Carlos Pellicer, una persona alta, con una voz muy fuerte, que un día llegó a la casa y estaba yo muy niño jugando, y entonces con su voz muy fuerte preguntó que si estaba don José María, y a mí me impresionó, pues. Y después, estando en 5º año de primaria, yo llegaba a la oficina de mi padre en la época de General Orrico, que fue cuando se construyó el anexo. En el 2º piso tenía su oficina él, y estaba yo haciendo mi tarea en la tarde ahí cuando llegó don Carlos y se pusieron a platicar, y uno como niño es muy curioso, estaba yo con la oreja parada ahí para oírlos, y le preguntó don Carlos a mi padre que por qué había publicado en el periódico El Censor un poema de él. Y ahí me enteré que mi padre le explicó que María del Pilar del Espíritu Santo, que era en ese tiempo directora de la biblioteca, dependiente del área de mi padre, Alicia de Laval, una escritora muy conocida aquí en Tabasco, y que le había dicho a mi padre que cuando escribiera poemas castos como los de Pellicer, entonces lo iba a admirar más. Entonces se rieron los dos y le dijo, mi padre había publicado un poema muy bonito de don Carlos Pellicer, que dice que en la quebrada de Acapulco el mar se estrella y suena a pailas y pianos que se desbaratan y gritan al carajo, al carajo, al carajo. Entonces lo hizo con toda la intención mi padre de contestarle a María del Pilar del Espíritu Santo. Entonces se rieron mucho y estuvieron platicando, y luego don Carlos le preguntó a mi padre, bueno, Chema, ¿qué te pareció el poema? Y con la ironía de mi viejo le contestó, pues que es un poema del carajo. Se dio el parón, don Carlos agarró su sombrero y se fue refunfuñando, diciendo grosería. Qué divertida situación y qué bonitos recuerdos, ¿no? Del encuentro de dos grandes, Carlos Pellicer y José María Bastarzazo. Sin duda, la época de oro del florecimiento de las letras tabasqueñas. Ellos coincidían en su ideología liberal de izquierda, pero fueron estilos muy distintos. Mi padre se dedicó a ensalzar a la mujer tabasqueña. También coincidieron en que Pellicer hablaba mucho de la naturaleza, igual mi padre, pero mi padre fue más hacia la mujer tabasqueña. Fueron estilos distintos, poesía distinta, pero sí se llevaron, pero eran dos agujas que no se picaban. Sí, sí. Continuando, ¿podrían comentarnos dónde y cómo se formó el poeta José María Bastarzazo? A ver, don Ferducci. ¿Dónde qué, perdón? ¿Cómo se formó poeta él? Bueno, él es autodidacto. Él, joven, tuvo la necesidad ya de escribir cartas a muchachas, a pretendidas novias, y él no
no tenía ninguna formación, entonces él, jovencito, investigó qué se estudiaba en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en primero de secundaria, segundo de secundaria, qué se estudiaba en preparatoria. Él fue comprando todos los libros y los leyó. Él dominaba las raíces griegas, las raíces latinas, digo. Él tenía una cultura porque leyó principalmente a los clásicos. De la misma manera, como bohemio, era autodidacta también en la música. Mi padre no tocaba por notas, pero tocaba el piano magistralmente, digo. Tocaba la marimba, ¿Y la guitarra? Tenía el alma musical, digo, para eso, digo. En una ocasión estuvo en la casa de nosotros, en la calle de Madero, pasó Lola Beltrán y se metió a la casa. Vio el nacimiento y fue mi padre y mis tías. tocó al piano y Lola Beltrán cantó. Porque él tocaba magistralmente el piano, digo. Pero era autodidacto en la música como era autodidacto en la cultura, pues. Él no tuvo maestros, él se autoeducó, fue autodidacto, digo. Él dominaba y muchas veces tuvo polémicas de fondo como la que tuvo con el maestro Santa María, al que le destrozaba su discurso y sus artículos, a Santa María. En una ocasión vino aquí a Villahermosa Miguel Ángel Asturias. Ceniceros, que era secretario de Educación, que había cesado a Andresito y Duarte, tabasqueño, como director del INBA. Y entonces, en lo que fue el casino tabasqueño, tuvo una reunión el secretario de Educación con los maestros aquí y pronunció un discurso. Mi padre agarró el discurso y en el censor lo hizo pedazos gramaticalmente. Que el señor secretario de Educación no sabe que esto es un pleonasmo, no sabe que esto no se debe decir, que esto es... Le hizo pedazos de pe a pa el discurso al secretario de Educación, digo, pero esto es por la cultura y el dominio del idioma que él tenía. Él dominaba las raíces griegas y las raíces latinas, que son bases para cualquier escritor también. Súper interesante. Sin duda un gran autodidacta, alguien que traía la música por dentro, alguien que traía pues todo el don y el talento, ¿no?, de ser un poeta. Y también queremos platicar un poquito acerca, bueno, de sus poemas más emblemáticos. ¿Cuáles consideran que fueron sus poemas más emblemáticos? Del que más resuena es uno que le dedicó a los caídos en defensa de la libertad en Guatemala, donde el actual presidente de Guatemala es descendiente de aquel golpe de Estado. No, fue el presidente anterior al que cayó por la intervención norteamericana. Pero ese es un poema lapidario inmenso, digo. Ultraje, inmenso, ultraje, se llama ultraje, digo. Ultraje. Y empieza así: impuso en Guatemala nuevo lacayo el gringo, como el de Nicaragua y el de Santo Domingo, en esa época. Y muy fuerte, y es el que mucho ha gustado a los que tienen ideas progresistas. Sí, lo entendemos muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar la obra de José María Bastar Sazo? Bueno, tengo una hija que adoro que se llama Calíope, y ella tiene una página en internet sobre José María Bastar Sazo, y ahí está la obra de él. Lo pueden buscar en Google y encuentran, y ahí se pueden encontrar los poemas y varias composiciones de él. Y esa página la está renovando constantemente y tiene anuncios para los eventos y todo lo que maneja. Para la cuestión gratuita, porque pues los libros están agotados. La última antología la publicó la UJAT, pero creo que está agotada también ya, ¿verdad? Ah, bien, de acuerdo. Y en este caso, de las personas que han declamado los poemas de José María Bastar Sazo,
los más icónicos? ¿A quién nos puede Pues citar? a nosotros nos gustó mucho una campeona de oratoria nacional que participó en algunos homenajes aquí de la UJAT, se llama Laura Santamaría, campeona de declamación nacional, declamaba magistralmente la poesía de mi padre y se le editó un disco con las declamaciones de ella. Y hemos tenido la fortuna de que muchos compañeros tabasqueños han declamado y han participado. Además, yo como universitario tengo un orgullo de que mi universidad, la UJAT, cada año, cada aniversario luctuoso de él, le ha hecho un homenaje desde el 83. Y incluso en el 83, en diciembre, se le hizo el primer homenaje en lo que es la Casa de la Cultura. Y no ha fallado hasta la fecha de hacerle un homenaje, y ahí han participado intelectuales tabasqueños, declamadores y artistas, han tocado la música de mi viejo y han hecho bailables y se han hecho representaciones en los homenajes de él. Afortunadamente la población nos acompaña cada año en los homenajes que le hace la UJAT el 12 de marzo. Pues para tener presente, ¿no? Sí. Próximo 12 de marzo hay que estar muy al pendiente de este homenaje. José María Bastar Sasso hizo importantes aportaciones durante su función como director de las bibliotecas del Estado. Cuéntenos un poco sobre estas aportaciones que él hizo durante este periodo de tiempo. En la biblioteca pues manejó mucha liberalidad en el manejo de la investigación, apoyó mucho a los estudiantes y pues fue muy afecto estaba como pez en el agua con sus libros y promovió mucho la cultura. Lamentablemente pues él falleció en el 83 siendo director de la biblioteca. Él formó muchos periodistas en México y aquí en Tabasco. Hay personas que nosotros apreciamos muchísimo y que ya desgraciadamente se nos fueron, como Gabriela Gutiérrez y su esposo Agenor González. Él animó mucho a Agenor, lo presentó y lo introdujo y fue redactor de la revista Siempre, la gran revista de Pajechergo en su mejor época, Agenor. Gabriela decía que ella era una hechura de viejo Chema, así decía ella. Ella fue formador de periodistas y de gente pensante aquí en Tabasco y fuera de Tabasco también. Estamos a punto de cerrar nuestro programa, pero antes nos gustaría preguntarles qué instituciones de Tabasco han reconocido y difundido el trabajo de José María Bastar Sasso. Les pedimos que nos cuenten brevemente. Pues hay una diploma muy grande que mi padre recibió la sorpresa porque no sabía que la Secretaría de Educación había mandado a España el libro estival de sonetos de él, de manera que de repente tenía una polémica aquí en Villahermosa con don Trino Malpica y dentro de esa polémica le hablaron del correo de que habían recibido un tubo grande de lámina que venía de Europa, y fue a buscarlo, y es un diploma muy grande que hay un cuadro que hay en la casa de la familia con el diploma que le mandaban de España de premio a su libro estival, que es su primer libro de sonetos, que como te decía es la forma más difícil que hay de versificar, el soneto, y todos los sonetos de mi padre son perfectos y son clásicos. Ahora, sobre instituciones que preguntaba, pues básicamente la UJAT, que es mi universidad, pero también ha habido otras instituciones, otros
ayuntamientos, Cárdenas, en Emiliano Zapata, cuando era presidente Ramón Rodríguez Lainez, y en Teapa también le han hecho homenajes, y pues básicamente la UJAT es la que le ha mantenido cada año un homenaje. Pues definitivamente de apreciar tanto los homenajes como mantener en el recordatorio de los tabasqueños este acervo cultural que nos ha regalado José María Bastar Sasso para todas las generaciones, y como hemos escuchado, pues es un talentoso escritor que toda aquella persona que se considere aprendiz de escritor, de poeta, de periodismo, pues no se puede perder esta obra. Es importante que las nuevas generaciones también la podamos conocer y por supuesto difundir. Los declamadores, ¿verdad?, de los concursos puedan recurrir a estos bellos poemas que nos hablan de nuestro regionalismo tabasqueño. Y bueno, ya se acerca, Marian, pues las fiestas patrias, ¿no? Sí. Así que pues, ¿cuál recomendarías tú de lo que has? A mí me gustó mucho el de El Hijo del Hombre. Bueno, es un poema más que nada religioso, con un poco de religioso, pero también tiene mucha crítica social si se lee detalladamente. Mi padre no tuvo religión, mi padre fue libre pensador. Sin embargo, en el poema El Hijo del Hombre hace una descripción de Cristo que la han admirado. He tenido comentarios muy buenos de sacerdotes y de intelectuales, una narrativa de toda la trayectoria de Jesucristo, desde su punto de vista laico de él, ¿no? Pero muy completo, que me han pedido copias sacerdotes porque sacerdotes católicos, porque les ha gustado, y algunos del área protestante, de adventistas, de las distintas ramas que tiene, y les ha gustado mucho por su análisis muy crítico y con una crítica social, como dice la compañera. Y hay otros poemas que estuvieron vetados porque les espantaban los títulos. Por ejemplo, hay uno que se llama Nalga Loca, que es la descripción de una joven que se prostituye, pero con una narrativa y una crítica social muy profunda, pero el nombre espantaba a la gente y no lo mencionaba. Ya en los homenajes que le ha hecho la UJAT ya lo han declamado también. Claro, por la época, ¿no? Por la época en la que se escribe. Sí, adelante. Hay lo que decía Gandhi, ¿no? De que me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque no actúan congruentemente, conforme a su teoría. Claro. Y bueno, hemos llegado ya al final, ahora sí, de nuestro programa, y queremos agradecerle al doctor Lisímaco Bastar Mérito, al escritor Ferdusi Bastar Mérito por su presencia. Gracias por habernos acompañado, y queremos despedirnos de ustedes con el siguiente verso del poema tabasqueño José María Bastar Sasso. Mi musa siempre será una choca, de ocasos pardos como el chintul, de cuello corto, de gruesa boca, de amor que guarda lealtad de roca y alma con alas de ensueño azul. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco y a la Escuela de Escritores José Gorostiza, sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despiden de ustedes Verónica Hernández García y Marian Cristina. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa por este mismo canal. Hasta la próxima.